Apreciados hermanos, explico la palabra del domingo cuarto del tiempo de Adviento. La primera lectura es del segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículos 1 a 16. Natán profetiza a David un reino que durará por siempre. Los libros de Samuel, además de narrar la vida del profeta Samuel y la historia del Arca de la Alianza, cuentan la formación política del pueblo de Israel con el nacimiento de la monarquía. Hacia finales del siglo XI y principios del siglo X a.C., las tribus del norte se unen con las del sur en torno a un único rey, el rey David. Este rey conquistó Jerusalén a los jebuseos, más o menos por el año 1005 a.C., y la convirtió en la capital de su reino. El Arca de la Alianza, después de una guerra perdida, quedó en poder de los filisteos, pero más tarde David la rescató y ordenó su traslado a la ciudad de Jerusalén. El Arca de la Alianza contenía las tablas de la ley que Dios había dado a Moisés en el Sinaí y significaba la presencia de Dios en medio de su pueblo. Desde entonces Jerusalén, además de ser la capital del reino de David, se convirtió en la ciudad santa para todas las tribus. David pensó en construir un templo para albergar el arca, pero esta idea tuvo resistencia entre algunos profetas de la época, quienes pensaban que encerrar a Dios en un recinto era una ofensa, porque lo consideraban nómada, como un compañero del pueblo por los caminos de la vida y de la historia. Por tanto, Dios no podía tener un lugar fijo o limitado para encontrarse con los hombres. El profeta Natán en principio aprueba la iniciativa del rey David, pero luego lo piensa mejor y le comunica el plan que Dios tiene sobre su reinado. Cuando David se estableció en su casa y el Señor le dio paz con sus enemigos de alrededor, dijo el rey al profeta Natán: «Mira, yo estoy viviendo en una casa de cedro, mientras el arca de Dios vive en una tienda de campaña». Natán le respondió: «Ve a hacer todo lo que tienes pensado, que el Señor está contigo». Pero aquella noche recibió Natán esta palabra del Señor: «Ve a decir a mi siervo David, así dice el Señor: ¿eres tú quien me va a construir una casa para que habite en ella? Y ahora di esto a mi siervo David: así dice el Señor Todopoderoso: yo te saqué del campo de pastoreo de andar tras las ovejas para ser jefe de mi pueblo Israel. Yo he estado contigo en todas tus empresas. He aniquilado a todos tus enemigos. Te haré famoso como a los más famosos de la tierra. Daré un puesto a mi pueblo Israel. Lo plantaré para que viva en él sin sobresaltos, sin que los malvados vuelvan a humillarlo como lo hacían antes cuando nombré jueces en mi pueblo Israel. Te daré paz con todos tus enemigos. Y además, el Señor te comunica que te dará una dinastía. Y cuando hayas llegado al término de tu vida y descanses con tus antepasados, estableceré después de ti a un descendiente tuyo, nacido de tus entrañas, y consolidaré su reino. Yo seré para él padre y él será para mí hijo. Tu casa y tu reino durarán para siempre en mi presencia. Tu trono permanecerá por siempre». En nuestro texto se utiliza la palabra hebrea bait, que significa casa, y se puede traducir como templo o como casa real o dinastía. David pensaba construir un templo para dar estabilidad a Dios. En cambio, es Dios quien promete una dinastía estable para el rey. Además de la causa expuesta anteriormente, aquí no se explica por qué Dios no acepta el templo que propone construir el rey, mientras que en el primer libro de las Crónicas se explica la razón. La palabra del Señor le fue dirigida de la siguiente manera a David: «Tú has derramado mucha sangre y combatido en grandes batallas. No edificarás un templo en mi honor porque has derramado mucha sangre en mi presencia». De todos modos, en nuestro pasaje se habla de una alianza, no solamente con el rey, sino también con el pueblo de Israel. Esta alianza tiene 4 aspectos. En primer lugar, se establece un vínculo familiar especial entre Dios y el descendiente de David. Yo seré para él padre y él será para mí hijo.
En segundo lugar, será Dios quien guía a los gobernantes y por consiguiente la historia de su pueblo. En tercer lugar, Dios ofrece prosperidad, paz y justicia para su pueblo. Y en cuarto lugar, el Señor garantiza a David una dinastía por siempre. De esta manera, el Señor continúa caminando con su pueblo como un peregrino y le asegura su protección. Pero desafortunadamente la promesa de una eterna dinastía davídica no se cumplió. En julio del 587 a.C., el ejército de los babilonios invadió la ciudad de Jerusalén y la destruyó. De este modo se puso fin a la dinastía de David. Además de la derrota militar, los judíos se desanimaron en su fe. Pensaron que Dios los había abandonado y no había sido fiel a su promesa. Sin embargo, como dice San Pablo en la carta a los Romanos, los dones y la llamada de Dios son irrevocables. Israel solo tendría que mirar hacia el futuro, esperar la llegada del Mesías descendiente de David, a quien se le daría un reino universal y eterno. Así fue. Mientras que Natán y David soñaban con un reino perpetuo en este mundo, Dios pensaba distinto, más allá de los proyectos humanos. Él hizo surgir de la dinastía de David a un rey, a Jesús, hijo de María. Mientras Israel esperaba un Mesías conquistador de imperios para dominar a todas las naciones, el Señor respondió enviando a un niño, nacido en un pesebre, débil, pobre e indefenso, que se convertiría en servidor de toda la humanidad hasta donar su propia vida. La segunda lectura es de la carta a los Romanos, capítulo 16, versículos 25 a 27. Es una alabanza a Dios por su revelación en la historia. La carta a los Romanos fue escrita por el año 58. Los destinatarios son los cristianos de Roma, a quienes el apóstol quiere encontrar en su camino de viaje a España. Es que Pablo cree que debe recorrer los pueblos de la tierra para que muchos paganos acojan la buena nueva y junto con el pueblo elegido obtengan la salvación. La carta es fruto de la madurez del pensamiento teológico de Pablo, donde hace una síntesis de su mensaje y de su predicación. La discusión que había en la comunidad cristiana de Roma giraba en torno al tema de la salvación. Los cristianos procedentes del judaísmo creían que, además de la fe en Jesucristo, debían continuar cumpliendo con las obras de la ley de Moisés para poder alcanzar la salvación, mientras que los que procedían del ámbito pagano no querían someterse a ningún rito de la ley judía. Es que en la ley de Moisés hay preceptos naturales y universales, como los 10 mandamientos, que aplican a todo ser humano independientemente de que sean enseñados. Por ejemplo, no matar, no robar, es una ley natural inscrita en todo ser humano. Desde esta perspectiva, la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno, como dice el apóstol. Y todos seremos juzgados por medio de esta ley natural. Pero también en la ley de Moisés hay preceptos de carácter humano, como la circuncisión, el sábado, la pureza de los alimentos, la pureza ritual, etc., que aplican solo para los judíos, no para los paganos. Para Pablo, la salvación no es una conquista humana, sino un don que no merecemos porque todos somos pecadores. Sin embargo, Dios la concede por puro amor, es totalmente gratuita. Ahora bien, esta salvación nos llega por medio de Jesucristo y actúa en nosotros a través del Espíritu. Nuestro texto son los últimos versículos de la carta, donde hay una doxología que sintetiza el pensamiento del apóstol. A aquel que tiene el poder de confirmarlo según la buena noticia que yo anuncio proclamando a Jesucristo, revelación de un misterio mantenido en secreto durante siglos eternos, pero que ahora ha sido revelado por las escrituras de los profetas. Por disposición del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las naciones para guiar a la obediencia de la fe. A Dios, el único sabio, por medio de Jesucristo, sea dada la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El apóstol habla de misterio, una palabra griega que indica el lugar donde se guarda silencio, donde se cierran los labios y los ojos. Sin embargo, para Pablo el misterio es algo que no se había dado a conocer plenamente a las generaciones anteriores.
El misterio consiste en que tanto judíos como paganos son tratados en condiciones de igualdad por Dios, es decir, el Señor concede la salvación para todos los pueblos de la tierra, no únicamente para el pueblo elegido. Por tanto, es suficiente la fe en Cristo para que todos entren a formar parte del nuevo pueblo y proclamen las maravillas del Señor que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. El misterio había comenzado a desvelarse desde los orígenes, desde el acto creador de Dios, y continúa en la historia de la salvación. Como dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, Dios nunca dejó de manifestarse como bienhechor de los seres humanos, enviándoles lluvias desde el cielo, buenas cosechas, alimentándolos y teniéndolos contentos. Luego habló por medio de los profetas y finalmente en Cristo ha llevado a cumplimiento su revelación, como dice la carta a los Hebreos. En esta etapa final nos ha hablado por medio de su Hijo. Él es el reflejo de su gloria, la imagen misma de lo que Dios es. El misterio mantenido en secreto por siglos ahora ha sido revelado plenamente en la persona de Jesús de Nazaret, en sus dichos y hechos, pero sobre todo en su muerte y resurrección. Cristo ha hecho de los dos pueblos, tanto judíos como paganos, uno solo. Por medio de su muerte en cruz, predicó la paz tanto a quienes estaban lejanos, los paganos, como a quienes estaban cerca, los judíos. Por medio de él, los unos y los otros gozan de la entrada al Padre en un mismo espíritu. Cuando nosotros proclamamos la palabra durante la ceremonia de la vigilia pascual, evidenciamos las maravillas de Dios a lo largo de la historia y su acción salvadora, y vemos cómo el Señor está presente en nuestra vida y en nuestra historia. El Evangelio es de San Lucas capítulo 1 versículos 26 a 38, la anunciación del ángel Gabriel a María. Nuestro texto forma parte del Evangelio de la infancia desde la perspectiva de San Lucas. Una de las escenas más representadas en el arte cristiano ha sido la de la Anunciación, sobre todo hasta el siglo XVIII, cuando apareció el Iluminismo o la Ilustración en Europa. Un movimiento cultural, político y jurídico que debilitó el cristianismo en sus dogmas medievales y los paradigmas culturales tradicionales. Con esta revolución cultural cambió la sensibilidad religiosa, porque lo que no era racional y verificable caía en discusión. Se aplicó la crítica histórica y literaria a los relatos bíblicos, que hasta el momento habían sido considerados como crónicas de acontecimientos materiales. Con la crítica literaria estos relatos resultaron inverosímiles e incoherentes. Desde entonces se despertó el interés por conocer más la cultura del Medio Oriente antiguo para comprender el lenguaje utilizado en los textos de la Biblia, pero en particular de los Evangelios. La crítica literaria puso en evidencia que los relatos del Evangelio no eran páginas de crónica, porque esa no era la intención de los autores. Ellos querían transmitir un mensaje teológico y para tal fin, basados en los acontecimientos, utilizaban metáforas e imágenes tomadas de los textos del Primer Testamento. Todos quisiéramos conocer los hechos reales, materiales de la escena de la Anunciación, pero no es posible porque ese no era el objetivo del evangelista Lucas. Su objetivo era hacernos comprender que Jesús es el Hijo de María y qué ha sucedido en la historia a partir del hecho de la encarnación del Hijo de Dios. Esta es la fe que profesamos los cristianos y que es muy razonable porque responde a las consecuencias del amor infinito de Dios por la humanidad. Cuando Dios toma forma humana, entonces nos puede revelar su rostro bello, muy distinto a como los seres humanos lo habían imaginado y proyectado. Vamos a explicar las imágenes bíblicas que Lucas utiliza para comunicarnos la buena noticia de que Dios se hace hombre. Escuchemos cómo inicia el relato. El sexto mes envió Dios al ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen prometida a un hombre llamado José, de la familia de David. La virgen se llamaba María. El texto inicia con una indicación de tiempo, el sexto mes.
El evangelista no utiliza una fecha exacta del calendario para ubicar el hecho, pero por los estudios bíblicos podemos situarlo con cierta precisión. Era el año 746 a partir de la fundación de Roma, que según los historiadores tuvo lugar el 21 de abril del año 753 a.C. Por tanto, la anunciación aconteció en el año 7 a.C. Es que Dionisio el Exiguo, un monje de origen bizantino, quien en el siglo VI hizo los cálculos matemáticos para establecer el calendario, se equivocó en unos años para datar el nacimiento de Jesús y ubicarlo en el año 0 del comienzo de la era cristiana. De todos modos, era una fecha famosa para la historia humana porque se cumplían 20 años desde cuando el Senado romano proclamó a Octavio Augusto como emperador. En la tierra de Israel era el año 29 del reinado de Herodes el Grande, amigo de Octavio César Augusto. A Lucas no le interesó las célebres fechas de la historia humana, sino que tuvo como punto de referencia la fecha de otra anunciación. Cuando el ángel de Dios comunicó a Zacarías que su esposa Isabel tendría un hijo y que lo llamarían Juan. Para el evangelista es el 6º mes desde que se comenzaron a cumplir todas las promesas de Dios. A él no le interesan los grandes acontecimientos del Imperio Romano, que son eventos donde aparece el poder, la guerra, la esclavitud, que al fin y al cabo todo se acaba, no queda nada, es una gloria efímera. En cambio, la historia que Dios teje con la humanidad permanece para siempre. Esta historia comienza el 6º mes y sus actores serán todos aquellos que contribuyan, incluso con la donación de la vida, en el proyecto de salvación de Dios. La segunda indicación que nos ofrece el evangelista es geográfica, una ciudad de Galilea llamada Nazaret. La región de Galilea está al norte de la tierra de Israel, alrededor del lago de Tiberíades. Para los judíos era una tierra lejana y despreciada, impura, porque permanecía en contacto con poblaciones paganas y no practicaba una religión pura como la de Jerusalén. Por otra parte, Nazaret era una aldea muy pequeña, insignificante. Nunca es nombrada en el Primer Testamento. En tiempos de Jesús era habitada por gente sencilla, con escasa instrucción. Recordemos que en el Evangelio de Juan, cuando Felipe dice a Natanael: «Hemos encontrado al Mesías, Jesús de Nazaret», Natanael contesta con ironía: «¿Acaso de Nazaret puede salir algo bueno?». Pero es así como Dios actúa. No se fija en las grandes metrópolis de la época, Roma, Olimpia, Alejandría, Jerusalén, sino en una aldea insignificante desde el punto de vista de los poderes terrenos. Lucas habla de una virgen prometida a un hombre llamado José de los descendientes de David. José y María ya habían celebrado los esponsales, es decir, la primera etapa del matrimonio, donde la pareja se comprometía. Durante este periodo los novios no vivían juntos, pero la relación era muy seria y estable. La segunda etapa del matrimonio eran las bodas, cuando ya los esposos iban a habitar juntos. Lucas habla de una virgen, pero no se refiere a la virginidad biológica de María, en la que creemos según la tradición, sino que se trata de una imagen bíblica, más bien un poco negativa. La virginidad era apreciada antes del matrimonio, pero no después. Una mujer sin hijos era como un árbol seco que no da fruto. En este caso, esta condición era despreciada porque era sinónimo de muerte. ¿No acaso el evangelista narra la anunciación a Zacarías resaltando la esterilidad y la vejez de Isabel? Si Dios no interviene, ella queda infecunda. Isabel es la imagen de la humanidad que espera la intervención de Dios para recobrar vida. Lucas nos da el nombre de la Virgen, se llamaba María, Miriam en hebreo, que significa eminente o excelsa. Es un nombre muy frecuente en los evangelios. Y ahora escuchemos el anuncio del ángel. Entró el ángel a donde estaba ella y le dijo: «Alégrate llena de gracia, el Señor está contigo».
El texto griego utiliza el imperativo presente haire, que indica una alegría o un gozo continuo. Muchos han traducido por Ave o Salve María como si fuera un saludo de cortesía cuando dos personas se encuentran por primera vez. No. Se trata de una expresión que Lucas tomó del Primer Testamento y que indica la promesa de gozo, de bien y de esperanza que los profetas pronunciaron en nombre de Dios sobre la ciudad de Jerusalén. Sofonías en el capítulo 3 dice: grita ciudad de Sión, lanza vítores Israel, festeja lo exultante Jerusalén capital, no temas. La razón es porque Dios ha retirado todas las sentencias contra la ciudad y ahora está en medio de ella. Bekirbek en hebreo, que literalmente significa en tu vientre, y así todo queda claro. María tendrá que alegrarse continuamente porque el Señor está en su vientre y se va a hacer un mortal como uno de nosotros. El profeta Zacarías en el capítulo 2 dice: canta de júbilo y alégrate, oh hija de Sión, porque voy a venir y habitaré en medio de ti, declara el Señor. Para San Lucas, esta es la razón del gozo de María, porque el Señor va a plantar su tienda y va a habitar entre nosotros, como dice el prólogo del Evangelio de Juan. El gozo continuo es porque va a llegar el Emmanuel, el Dios con nosotros, en palabras de Mateo. San Lucas, por medio del ángel, nos está comunicando un mensaje muy importante. Todas las promesas de Dios anunciadas por los profetas se están llevando a cabo en la persona de la Virgen María. Es por esto por lo que el ángel la llama Keharitomene en griego, que significa colmada de gracia, es decir, colmada de todos los bienes de Dios de manera gratuita. También nosotros, por medio de María, hemos sido colmados de todos los dones de Dios a pesar de nuestras limitaciones y de nuestro pecado, porque el amor del Señor es incondicional para con sus hijos. En nuestro texto, el ángel asegura la presencia y la asistencia de Dios a María. El Señor está contigo. Un acto de confianza que está presente en todas las personas que el Señor llama para desarrollar una misión que supera las capacidades humanas. En el Primer Testamento, Dios asegura su presencia a Josué cuando le confía la misión de hacer entrar al pueblo de Israel en la tierra prometida. Le dice: sé fuerte y valiente, no temas ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. A Gedeón, que tenía la misión de liberar a los israelitas de las manos de los madianitas, el ángel del Señor se le apareció y le dijo: el Señor está contigo, valiente guerrero. Y ahora comprendemos por qué a María el ángel le dice: el Señor está contigo. Escuchemos cómo responde María a las palabras del ángel. Al oírlo, ella quedó desconcertada y se preguntaba qué clase de saludo era aquel. El ángel le dijo: no temas, María, que gozas del favor de Dios. Mira, concebirás y darás a luz un hijo a quien llamarás Jesús. Será grande, llevará el título de Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, para que reine sobre la casa de Jacob por siempre y su reino no tenga fin. Al escuchar al ángel, María quedó desconcertada. El verbo griego que se emplea aquí es diatarasen, que significa la agitación fuerte de las ondas del mar. María experimenta una agitación interior porque se le ha confiado una tarea que la ha tomado por sorpresa. Enseguida el ángel le revela el misterio. Mira, concebirás y darás a luz un hijo a quien llamarás Jesús. Jesús significa Dios salva. Además, se dice que el niño será grande, llevará el título de Hijo del Altísimo. Será grande no a la manera humana, con poder para dominar, tampoco como los israelitas entendían a Dios superior a todos los dioses de la tierra. No, la grandeza de nuestro Dios está en la humildad, en la fragilidad de un pesebre, en la necesidad de una caricia como todo niño que viene al mundo. Su grandeza se va a mostrar en el servicio a la humanidad a tal punto de entregar su vida por amor.
El otro título para Jesús es Hijo del Altísimo, el Elión en hebreo, que significa el más alto. Lo encontramos en el Primer Testamento con referencia a Dios. Así dice el Salmo 113. ¿Quién es como el Señor nuestro Dios que está sentado en las alturas? Él se inclina para ver los cielos y la tierra. Levanta al pobre del polvo y al necesitado del muladar. La altura de Dios es totalmente opuesta a la altura que codician los seres humanos. El rostro de Dios lo podemos contemplar en Jesús de Nazaret, que se inclina para lavar los pies de sus discípulos. El ángel también le indica a María que el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y su reino no tendrá fin. Es en Jesús de Nazaret que se cumplen las promesas hechas por el profeta Natán al rey David. Y ahora escuchemos el diálogo entre María y el ángel. María respondió al ángel: ¿Cómo sucederá esto si no conozco varón? El ángel le respondió: El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que nazca llevará el título de Hijo de Dios. Mira, también tu pariente Isabel ha concebido en su vejez, y la que se consideraba estéril está ya de 6 meses, pues nada es imposible para Dios. Respondió María: He aquí la sierva del Señor, que se cumpla en mí tu palabra. El ángel la dejó y se fue. María pregunta cómo ella se tendrá que comportar para desarrollar su vocación de ser la madre del Señor. Ella es consciente de su responsabilidad y da una respuesta libre. El ángel responde a la inquietud de María por medio de imágenes bíblicas. La primera es que el Espíritu Santo descenderá sobre ti. No se trata de una función masculina. En griego, espíritu, neuma, es neutro, y en hebreo, ruach, es femenino. Por tanto, el significado es otro. Recordemos que el Espíritu aparece cuando Dios estaba creando el mundo. El Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Se trata de la fuerza creadora de Dios. Por tanto, Lucas nos dice que en el vientre de María acontece un acto creador de Dios. La segunda imagen es la sombra del poder del Altísimo que cubrirá a María. La nube y la sombra son en el Primer Testamento signos de la presencia de Dios. Cuando Moisés subió al monte Sinaí para hablar con Dios, se dice que la nube cubrió el monte. De igual modo sucedía cuando él entraba en la tienda del encuentro para hablar con Dios. La nube cubría la tienda y la gloria del Señor llenaba el tabernáculo. San Lucas nos está diciendo que María es el nuevo tabernáculo donde se hace presente el Señor. Ella es la nueva arca de la alianza. En su vientre está presente la vida del Eterno. Se trata de una profesión de fe en la que se acepta que el Hijo de María es el Hijo de Dios, generado por la fuerza creadora del Espíritu Santo. El texto concluye diciendo que nada es imposible para Dios, porque hay otro testimonio, y es el de Isabel, la esposa de Zacarías, que a pesar de su esterilidad y de su vejez, el niño Juan ya lleva 6 meses en su vientre. María responde: He aquí la sierva del Señor, que se cumpla en mí tu palabra. Aparece he aquí, hineni en hebreo. Es la expresión de los personajes del Antiguo Testamento para demostrar su total disponibilidad a la llamada de Dios. La encontramos en Abraham, Moisés, Samuel, Isaías y los demás profetas. María se presenta como la sierva del Señor. El título siervo estaba reservado a los profetas en el Primer Testamento. Siervo es aquel que ofrece su vida totalmente al designio de Dios. María es la única mujer que recibe este título en toda la Biblia. Realmente es el título que la primera comunidad cristiana daba a María, porque ya se había constatado la respuesta que la Virgen había dado a su vocación. Finalmente María dice: que se cumpla en mí tu palabra. No es una resignación. En griego se dice genoito, que es un verbo optativo aoristo que expresa el deseo gozoso de que todo ocurra lo antes posible.
por todo lo anterior y por tantas razones más, es que nosotros veneramos y amamos mucho a María, la Madre del Señor. Les deseo un feliz domingo.